La conquista del poder político constituye uno de los más grandes y onerosos esfuerzos que las fuerzas partidarias emprenden en una carrera contra el tiempo para ganar adeptos y así llegar a tan anhelado triunfo. Bajo el supuesto de que los sistemas democráticos son expresión de una sociedad civilizada, se espera que las campañas electorales sean respetuosas, que promuevan la verdad y, ante todo, que eleven propuestas dignas de ser evaluadas sensata y racionalmente por los votantes. La ley electoral de las organizaciones políticas de Honduras establece en el capítulo 216 que una campaña electoral es un conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, movimientos internos, alianzas o candidaturas independientes con el propósito de dar a conocer sus principios ideológicos, programas de gobierno y promover los candidatos que han postulado a los cargos selectivos con la finalidad de captar las preferencias ciudadanas sin que la misma solicite de manera expresa el voto a favor de determinada opción política. Mientras tanto, el artículo 218 respecto a la propaganda electoral expresa: es la actividad que persigue promocionar y ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para inducir o solicitar el voto a favor de determinados candidatos de los movimientos y candidatos de los partidos políticos, alianzas de partidos políticos y candidaturas independientes, según sea el caso, en lugares de dominio público o utilizando principalmente medios masivos de comunicación. Por su parte, el artículo 220 dice lo siguiente: los que contraten propaganda electoral son responsables de su contenido. La propaganda electoral debe mantenerse dentro de la moral y ética y debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Lo anteriormente citado, por una parte, provee el marco de legalidad a las campañas electorales y por otro aparece una débil regulación en cuanto a los valores ético-morales con que se debería realizar dicha actividad. Un hecho comprobado en nuestro contexto de país es todo lo contrario a lo establecido por la ley electoral. La ambición desmedida de algunos participantes en la justa electoral es tal que en lugar de propuestas, con honrosas excepciones, exponen un contenido falaz que pretende desacreditar al contrincante, además de recursos manipuladores de conciencias ingenuas haciendo uso de la mentira. Queda al descubierto, además, otros que en forma recurrente enarbolan discursos demagógicos que ofenden la inteligencia y la más básica comprensión del ciudadano. ¿Qué hay detrás de las propagandas políticas viciadas de inmoralidad e irrespetuosas a la ley? El ciudadano, ¿cómo debería valorar el contenido de una propaganda política? Estas y otras preguntas serán analizadas cuando abordemos el tema más de lo mismo: la ausencia de valores en la campaña electoral. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Oscar Velázquez. Hola, ¿qué tal? Saludos para usted que nuevamente está con nosotros aquí en Punto Analítico. Este es su programa de análisis, de orientación sobre temas diversos que la población necesita escuchar y conocer. Usted está con nosotros y lo apreciamos muchísimo. Gracias por seguirnos semana a semana por los diferentes medios en los que este programa sale y se dispone al público. Gracias de nuevo. En esta ocasión tenemos un nuevo tema, y a punto de realizarse las elecciones en nuestro país, tenemos a bien dialogar sobre este tema: más de lo mismo, la ausencia de valores en la campaña electoral. Y para abordar este tema, en esta ocasión me acompaña el doctor Enrique Martínez Reina, es coordinador del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Centroamericana Betel. Además es médico gastroenterólogo con una maestría en salud pública
énfasis en administración y salud comunitaria. El doctor Enrique Martínez también es directivo local y a nivel internacional de la Unión Bíblica de Honduras, pertenece a la REPLIE y también participa y gestiona, colabora con la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Así que le doy la más cordial bienvenida, doctor. Qué bueno que nos acompaña aquí en Punto Analítico. Un buen tema que tenemos aquí, así que estamos listos para dialogar. Muy buenos días, Betuel. Gracias por la invitación. Es grato estar en este lugar y sobre todo es importante el tema, pienso, que vamos a discutir. Muy bien. Este tema, previo a que vayamos a la campaña electoral, lo hemos dividido en una sección. Es necesario que nuestro público conozca un poco de dónde surge, al menos en forma conceptual, la importancia de una elección o de la búsqueda del poder político. En un Estado, el Estado se constituye para el bien de una sociedad y el Estado fue diseñado con propósitos, al menos el Estado moderno, acopió toda una historia de la civilización y de las sociedades y le aporta de mucho, al menos como dijimos teóricamente, y aparece este tema del poder político. ¿Qué es el poder político y cuál es la importancia en la constitución de un Estado? Ok, yo creo que se puede hablar mucho del poder en general. El poder político es una, por decir así, una rama sencillamente del ejercicio del poder. Pero el poder se ejerce desde que se nace, se podría decir. Y en diferentes ámbitos de la vida, el ser humano siempre está lidiando con el tema de poder. De hecho, desde la perspectiva cristiana, el poder es una de las máximas tentaciones y uno de los máximos aspectos de la vida que hay que saber manejar. Entonces, en cuanto respecto al poder político, ya es cuando se refiere al acceso a ciertas instancias gubernamentales donde el sistema social ha dividido la gobernabilidad, ejecutivo, legislativo, judicial, también es un poder real las Fuerzas Armadas, y también quisiera hablar de un poder que es oculto, que es el poder fáctico, que realmente está por detrás de bambalinas, y que no necesariamente necesita cargos para ejercer el mayor poder. Diríamos que es el que está por encima de los otros poderes. Y sin embargo, sin poder no se podría gobernar. Y en ese sentido podríamos decir que está el elemento positivo del poder. Igual en una familia, como usted lo dijo, desde que nacemos estamos lidiando con el poder. Si un padre, por ejemplo, no tiene poder para gobernar su familia, no le funciona, ¿no? Está prácticamente inhabilitado. Entonces, creo que, y tiene razón, que hay un sistema en el que se legitima con nombres y con un estamento, pero también hay poderes que no son nominales nombrados, pero son fácticos. En la práctica es real que hay poder para administrar y gobernar en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, aquí llegamos también a otro punto. Hemos hablado en esto del poder. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? ¿Qué deberíamos conocer sobre esos dos términos? Bueno, un Estado, por decir así, es permanente. Y un gobierno, por lo menos teóricamente, debe ser transitorio. El Estado es todo lo que constituye una nación, territorio, recursos y sobre todo sus personas, que necesitan, como usted mencionó, de cierta organización y ciertos mecanismos de gobernabilidad o gobernanza para poder cumplir objetivos básicos como ser. Fíjense que toda sociedad se ha dicho
que se puede simplificar en lo que se conoce como la máquina del Estado o de la sociedad, y que descansa en como tres ruedas. La prosperidad, y voy a explicar que para que no se vaya a confundir el término, la seguridad y la equidad. La prosperidad se refiere a la producción económica, pero no solamente en el sentido de producir recursos monetarios o recursos industriales, etcétera. Dentro de este aspecto de prosperidad está, por ejemplo, la educación. Correcto. Está la salud, está el arte, aún está el deporte, etcétera. Varias actividades que permiten a la sociedad expresarse y alcanzar lo que ahora se acostumbra a decir un buen vivir. La seguridad, su nombre lo dice, toda sociedad, y yo voy a hablar desde una perspectiva cristiana. Sabemos que fuimos creados para una sociedad perfecta, pero entró el pecado. Entonces se rompió lo que Dios había hecho, el diseño original, que todo era bueno, fue roto y entró el pecado y entró, por decir así, el caos también en la sociedad. Y una de las cosas que trae el pecado es la inseguridad, porque la maldad lleva a la apropiación. Entonces yo me vuelvo egoísta y yo deseo entonces tener lo que mi vecino tiene, a veces por medios ilícitos. Por eso otras veces la apropiación puede ser de una manera, como podríamos decir, delincuencial simple, que es el que asalta en la calle, roba, pero también existe la apropiación sofisticada, que es el que roba desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, que roba desde las empresas. Premeditado, analizado. No, pero es un robo, entre comillas, limpio, Sí. En donde tal vez no mata directamente personas, aunque sí indirectamente, como después tal vez podemos, si se roba una institución de salud, por ejemplo, produce muerte de personas, ¿verdad? Etcétera. Pero a lo que quería llegar es que entonces se crea a veces hasta la inseguridad como un negocio. Entonces surgen compañías de seguridad, colonias seguras, etcétera. Entonces los países empiezan a armarse, ¿verdad? Y empiezan a invertir en seguridad cifras que pudieran ser invertidas en salud, en educación, en deporte, etcétera. Entonces, y la otra es la que solucionaría esas dos, es la equidad. La verdad es que un país que logra alcanzar un cierto nivel de equidad puede manejar de mejor manera esas situaciones, tanto de la productividad, porque lo que ciertos países han logrado con dificultades, evitar los monopolios, los oligopolios que controlan entonces las economías, logran que el Estado sea no un Estado absolutista, pero sí protector, en donde se ocupa de la educación y la salud y seguridad, ¿verdad? Y entonces trata de que la distribución de la riqueza sea lo más equitativa posible. Entonces realmente parece un sueño, pero hay sociedades que se pudieran mencionar. Una de las que se han puesto de ejemplo son los países nórdicos de Europa, ¿verdad? En donde han logrado ciertos avances en ese sentido. Al haber mayor equidad, son de los países en donde tienen el mayor índice de felicidad de la población, menor índice de corrupción, ¿verdad? Y mayores índices de seguridad. Entonces, como puede ver, todas estas... Aplica la teoría. Hay estas ruedas del Estado, deben manejarse de una manera
con equidad, pero entonces el Estado es permanente. Claro. Y eso es lo que en nuestros países, por ejemplo, voy a usar como ejemplo los mayas, según nos cuentan, cuando venía un nuevo rey, construía una ciudad sobre la otra. Nuestros gobiernos han heredado eso. Si usted se fija, viene en el pasado que viene un nuevo gobierno, entonces hasta le cambia nombre a programas que pueden ser buenos solo porque lo hizo el otro anterior, etcétera. Entonces hay ruptura con ciertas cosas cuando en los países más avanzados ellos llaman políticas de Estado. O sea, que sea quien sea el gobernante, tiene que cumplir con esas políticas que son de bienestar para la población. Entonces, el Estado, no sé si me explico, es permanente, tiene que ver con el bienestar de la población, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de, por decir así, de la soberanía del país, etcétera. Ahora, y ahí en ese caso, ¿qué función cumple el gobierno para que el Estado logre esas metas? Es que el gobierno debe ser el administrador del Estado. Del Estado. Correcto. Es el administrador. Y en términos bíblicos, fuimos creados para administrar la creación de Dios. Y en términos también de la enseñanza de Jesús, nosotros estamos para ser diferentes a los demás y para servir a los demás. Jesús estableció eso claramente, pero no quiero entrar en ese detalle porque creo que se va a dar la oportunidad. Quisiera terminar con lo que me preguntó. Diferencia, Estado es permanente, gobierno es transitorio. El gobierno es administrador del Estado. ¿Y qué función entre Estado, gobierno y poder político? ¿Cuál es la correlación entre los tres? Bueno, es que para llegar a gobernar, la forma de acceder al poder es a través de lo que se llaman poder político, que está manifestado en los partidos políticos. Pero acá viene una gran confusión. No confundamos política partidaria ni política del poder con la política en general, porque todos hacemos política de alguna manera. Y aquí nos estamos refiriendo más al poder político que necesita el gobierno para poder administrar el Estado. Bueno, ese poder político entonces se basa en lo que mencionábamos anteriormente, en esos mecanismos. Se basa en el poder que da la economía, se basa en el poder que da las armas y se basa en el poder de, yo diría, hasta de manipulación de la población, porque es a través también de la propaganda. Entonces realmente ese poder político se organiza, forma partidos y contienden, que sería lo ideal en una contienda lo más limpia posible, para conquistar el poder. Para llegar, yo disentiría, para llegar al gobierno. Llegar al gobierno no necesariamente es conquistar el poder. El poder puede estar por arriba del gobierno. El poder lo puede tener alguien que no sea el presidente. Entonces, pero para llegar a las instancias de gobierno. Ocupar cargos de gobierno sería exactamente. Ahí está la llamada. Muy bien. Exacto. Muy bien. Esta breve conceptualización nos ayuda para entrar un poquito más allá. Por ejemplo, llegamos a otro punto clave, la opción partidaria, y ya lo introducimos un poquito. Se legitima que, obviamente por razones obvias, toda sociedad es pluralista, por ejemplo, en cómo ve las cosas, cómo la analiza, cuál es su contexto, sus fundamentos ideológicos y de formación. Entonces, en las sociedades organizadas y en la búsqueda de ocupar cargos de gobierno, entonces se faculta a la sociedad para que se organice en opciones o partidos o alternativas. Muy bien, ¿cómo definir o cómo asociar a un partido político en la búsqueda para ocupar esos cargos de gobierno? ¿Y cuál realmente es el planteamiento que le queda? Porque hay dos actores, el que quiere el cargo
y el que le legitima el cargo, que en este caso sería el ciudadano, ¿verdad? Cuando va a votar. Entonces, mi pregunta puntual sería, ¿qué son los partidos políticos y qué realmente de bien tiene para el ciudadano, que al final es el Estado también, es la población? Bueno, de una manera muy resumida y simplificada podríamos decir que los partidos políticos son organizaciones sociales que se forman con el objetivo de alcanzar el gobierno y de alcanzar las instancias gubernamentales de un país. Realmente ese es el objetivo. Dentro de sus principios, por supuesto, están varios objetivos que ellos supuestamente, digo, o idealmente desearían aplicar si llegan al gobierno, ¿verdad? Y por eso deben tener programas de gobierno, cosa que en nuestro país no ha sido muy frecuente, o son programas así muy superficiales, pero los partidos deberían tener un programa bien formal de decir qué van a hacer si accedieran al gobierno. Que es lo que se llaman las propuestas, ¿verdad? Son propuestas de gobierno, pero quiero mencionar que los partidos políticos pueden tener desgaste y también pueden tener degeneración. Hay partidos políticos que pueden llegarse a convertir en organizaciones prácticamente criminales, ¿verdad? Con propósitos alejados de lo que realmente debería ser. Y sin embargo el Estado les facultó y les otorgó personería jurídica. Por supuesto, porque vivimos en una sociedad pecaminosa, Sí. Una sociedad con tremendas fallas y realmente, por ejemplo, en algunos países ya se ha ido superando la cuestión de partidos que son bien tradicionales y que tienen siglos y entonces se forman movimientos que para una elección plantean un programa específico y candidatos específicos, pero que no necesariamente van a durar permanentemente. También en otros países hay oportunidades para candidaturas independientes más fuertes, y entonces hay personas que la gente respeta, que la gente conoce y que dice, esta persona me puede representar, y la ley electoral le da cabida para que esa candidatura independiente pueda lanzarse. En nuestra ley electoral dan cabida para ciertas, pero el sistema lo aplasta. Sí. Entonces tiene que haber todas unas condiciones para que las personas también pudieran lanzar candidaturas independientes. En la misma democracia de Estados Unidos está la figura de las candidaturas independientes, pero el sistema no los ahoga. Aplasta. Ni ha nacido y ya lo abortó. Lo aplasta. Sí, no, hay. Sí. De hecho, quizás el más exitoso fue cuando compitieron Al Gore y George Bush, que estaba se me va el nombre, pero era el Partido Verde, y obtuvo una cantidad de votos significativa. Pues para Estados Unidos era pequeña, pero digamos como 3 millones de votantes. Entonces, Ralph Nader. Y de hecho se dice que por esa votación perdió uno de los candidatos. Sí, pero interesante. Y antes de irnos ya a nuestra primer pausa, el votante en el sistema democrático, y ya vamos encajando un poquito más, profundizando, en el contexto hondureño, ¿cuál es el perfil que predomina en el votante? Porque ahora si tratamos de armar todo por así decirlo, este orden lógico, el Estado, el gobierno, el poder político, la opción partidaria, pero también hay otro actor que es el votante. Refirámonos al votante. ¿Cuál en nuestro medio, y ya pensando en todos estos términos y estas conceptualizaciones, pensando ya en el votante, en el contexto hondureño, cuál es el perfil que usted le ve al votante, al ciudadano común? Bueno, en realidad, para hablar del votante tenemos que hablar lo que usted dijo al final, el ciudadano común, porque ese es el votante. Claro. Y debemos asumir que nuestra tragedia, y la tragedia de muchos países latinoamericanos y de otros países
del llamado tercer mundo, es que la mayoría de la población, por ejemplo, está en condición de pobreza. Imagínense en Honduras, que se habla de cifras bien elevadas de pobreza, que superan la mitad de la población. Y de esas cifras, un buen sector extrema pobreza. ¿Qué significa eso? Que el ciudadano promedio no puede leer o es analfabeta funcional. Fue a los primeros años de la escuela, en una escuela donde el maestro le tocaba atender los 6 grados, etcétera, entonces no puede adquirir una formación, diríamos, sólida. Entonces, es persona con problemas de salud porque en sus aldeas, en sus pueblos, el centro de salud, si es que lo hay, no tiene los recursos necesarios. Son desnutridos y se ha visto científicamente que las personas desnutridas, entonces, a la larga tienen afectación en su capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una población en serios problemas y con serios limitaciones. Entonces nos convertimos, nosotros lo que tenemos son élites. La élite suprema, que es lo que la gente llama la oligarquía, que son lo más unas 20 familias que manejan la mayor parte de la riqueza del país, y nosotros que nos deberíamos considerar privilegiados, que somos la clase media, que accedimos a cierta profesión, que accedemos a cierta calidad de vida, y que en mi opinión esa sería una clase media, debería ser el ideal de una sociedad más democrática, y más es lo que se ve, equitativa. y es lo que se ve en esos países. Países donde la clase media es la mayoría, son esos países que obtienen cierta equidad, porque hay gente que también es cuestionadora y hay gente que puede fiscalizar a sus gobernantes. Pero imagínense, una gente que está postrada, una gente que apenas se levanta para poder conseguir lo que va a comer el día de hoy. ¿Usted cree que él va a razonar su voto? No, sencillamente que si llega alguien y le ofrece dinero, le ofrece comida y le dice, mira, marca esta foto que está aquí, entonces realmente nuestro sistema electoral está totalmente viciado. Y parece que deslegitimado moralmente. Y va a tomar años poder rehacer eso. Porque por mucho que se hable, la verdad es que ahorita, así como estamos, esa es la realidad, gente que no puede. Aparte de eso, esa gente bombardeada, ahora usted ve que tienen su iPhone, tienen su teléfono inteligente, digamos, ¿verdad? Son bombardeados por las redes sociales, por los canales, que ya la gente ve menos, por cierto. Pero, ¿cómo es educado ese pueblo? Con novelas de narcos, con novelas en donde se estimula la inmoralidad. Entonces, es eso lo que forma la población, y entonces tenemos una población con una calidad, diríamos, moral deficiente también. E interesantemente, esa población es la que al final define quién gobierna o no. Bueno, es la mayoría. Por eso se dice también que los pueblos, es un poco duro decirle, tienen los gobernantes que se merecen. Sí. Pero acá no es por culpa del pueblo, es por las condiciones en que se le ha puesto. Y por eso es que muchos políticos como dicen, no le apuestan a reducir la pobreza ni todo eso, porque son ellos pueden manipular mejor a esa población que no tiene educación, que no tiene salud. O sea, perpetuar el estado de calamidad y de pobreza es parte del negocio. Es parte del negocio, claro que sí, así como es perpetuar la violencia. Sí. Y eso entonces es una lucha contracorriente. Sí, tremendo. Bueno, vamos a ir a una pausa, estimados amigos, no se vayan. Estamos aquí en este programa Punto Analítico analizando el tema más de lo mismo, la ausencia de valores en la campaña electoral. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo.
Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Gracias por estar con nosotros, gracias. Este es su programa Punto Analítico. Hoy en esta nueva edición estamos abordando el tema más de lo mismo, la ausencia de valores en la campaña electoral. Gracias, y en esta ocasión me acompaña el doctor Enrique Martínez Reina, con quien hemos estado ya en la primera sección del programa, abordando lo básico, lo esencial que usted debe saber: qué es Estado, qué es gobierno, qué es el poder político y qué son los partidos políticos, el votante que participa en estos momentos decisivos. Y valga decir que esto lo proponemos desde este espacio para que usted tenga y crezca y se eduque su conciencia y pueda tener a su alcance algunos elementos que le permitan ser responsable en su mayor estatura posible frente a estos temas delicados de electorales y de participación ciudadana en las decisiones como son esta propuesta electoral. Bueno, hemos de continuar con nuestro programa y ya ha llegado el momento para que avancemos. Ahora necesitamos recordarle un poco a nuestro auditorio. En 1980 se habla de que la democracia en Honduras retornó, se restauró. En teoría, así se nos enseña. ¿Hay algo de nuevo cuando esta reaparición o reinstitucionalización de la democracia de 1980 para acá, estas campañas electorales en adelante, han presentado algo de nuevo o siguen igual que en los años 50 o 70? Es una pregunta interesante, pero yo creo que sí, la respuesta no es tan difícil. Yo creo que los cambios han sido mínimos. Habría que estudiar la historia. Recordemos que hubo una guerra con El Salvador. A partir de ahí hubo unas ciertas transiciones. Luego se llegó hasta lo que se conoció como un pacto político de los partidos tradicionales y se distribuyeron el poder. Luego tuvimos una seguidilla de gobiernos militares. Lo que se recuperó en 1980 fue el sistema electoral. Pero el sistema electoralista no es sinónimo de democracia. Es más, es un sistema electoralista limitado, porque yo he mencionado en otras ocasiones que es el único tiempo en que el ciudadano tiene verdadera importancia. El día de las elecciones, todos los políticos se desviven, por usar así, le cepillan la ropa, lo abrazan y todo al votante, porque es la única ocasión en que el votante en cierta medida es determinante. ¿Por qué digo en cierta medida? Porque sabemos que existen los fraudes, ¿verdad? Y a veces la misma población es traicionada en cuanto a su voluntad. Pero bueno, asumamos que la influencia del voto es algo que puede determinar. Entonces, ese día es el único día. Cuando se eligen las autoridades, esas autoridades se alejan de quienes los eligieron, porque ya se les otorgó, por decir así, el poder. El cheque en blanco. Entonces ya ellos, y usted va a ver que esa gente que anduvo en sus campañas, que anduvo pegándoles afiche y todo, después los van buscando a las oficinas a pedir y todo. A algunos les dan porque son activistas, etcétera, etcétera. Pero el pueblo en general ya no es recibido, ¿verdad? Y me atrevo a decir que incluso los mismos activistas llegan a un tiempo en que ya no son
recibidos con ese mismo entusiasmo en que son recibidos en el tiempo electoral. Entonces, nuestro sistema electoral tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, en nuestro país no existe una segunda vuelta. Entonces, por ejemplo, se puede ganar, y hace poco hemos tenido elecciones en donde se gana por cantidades mínimas, ¿verdad? Y no se da la oportunidad a que el pueblo decida mayoritariamente en una segunda vuelta, que es lo que está sucediendo en la mayoría de los países, ya aún de Latinoamérica. La otra es que no existe una verdadera democracia participativa. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Suiza, si en una comunidad, un cantón, como le llaman ellos, viene una compañía y quiere empezar a fabricar carros. Bueno, entonces vamos a montar una fábrica de carros aquí. Entonces la población dice, no, bueno, vamos a tener lo que nosotros llamamos cabildo abierto, pero allá son referéndum, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, vamos a votar si de veras queremos que venga esa fábrica de carros a nuestra comunidad o no. Entonces se van a un referéndum y así toman un montón de decisiones. Y esa es la que se llama la democracia participativa. Participativa porque el pueblo continuamente está participando. Pero ¿qué es lo que dijimos? Esos países tienen un nivel de educación bastante elevado. Entonces, aún el sistema participativo en una sociedad como la nuestra, donde la mayoría del pueblo se le mantiene en la ignorancia, en una salud precaria, en una situación en donde puede ser comprado fácilmente con una bolsa de comida, aún la participativa tiene sus riesgos, pero ya es un avance. Por ejemplo, ahora con esto de las sedes y otras cuestiones, ya ciertas comunidades o con las mineras, etcétera, yo sé que ha habido cabildos abiertos, que ha habido toma de decisiones, bueno, en fin. Pero quería remarcar que nuestro sistema es bastante deficiente y que tendría que ser perfeccionado, tendría que crecer, pero una condición para que esto mejorara sería que mejoren las condiciones generales de la población. Claro, es como algo así como equipar de recursos básicos y elementales en la conciencia y en el haber de un ciudadano para que realmente una democracia sea hasta más legítima. A propósito de educar y darle oportunidades al ciudadano, usted que nos está mirando ahí, queremos recomendarle estos libros. Vea estas portadas y vea que hay oportunidades para que usted se actualice, para que lea, aprenda. Si a usted le interesan algunos de estos libros, le invitamos a visitar la librería El Encuentro, aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Ahí encontrará libros de muy buena calidad y especialmente estos que usted está viendo ahí en la pantalla, serán de utilidad también para fortalecer su conciencia. Edúquese, aprenda, porque eso nos prepara mejor como ciudadanos. Muy bien, ahora, la ley habilita a los partidos políticos, siguiendo el curso de nuestro tema, la ley habilita a los partidos políticos para que hagan propaganda, hagan campaña y que consigan simpatizantes, o sea, los votantes, del cual ya hablamos allá. La pregunta puntual, ¿qué hay detrás de los mensajes de las campañas? ¿Qué tan morales o inmorales son? Hablemos de tendencias. Sí. Yo me atrevería a decir que el 85 a 90% de la propaganda, su contenido ético, moral, es deficiente. ¿Por qué? Porque se apelan a ritmos pegajosos, a más cuestiones de atribuciones físicas del candidato o hasta los mismos defectos del candidato para aprovechar, ganar a la población. Pero no se hace una propuesta, no hay creatividad, aunque quiero decir que siempre hay excepciones, de alguien que pueda producir un anuncio agradable.
un anuncio que plantee lo bueno que tiene nuestro país y que puede ser mejorado, un anuncio que pudiera apelar a una población que necesita estar en mejores condiciones, y por lo tanto tendrían que hablar de fragmentos de su programa político, pero que sea cumplible, no mentir, Claro, porque las campañas son mentirosas, sí, claro. por Ya excelencia. estamos enumerando varios. Ya ese es un problema Claro, ético, porque claro. las campañas mienten, sencillamente. Sí. Pero lo más triste de todo es cuando son lo denominadas campañas sucias, y esas son las que predominan, cuando insultan al contendor, cuando dicen mentiras a veces del mismo contendor, ¿verdad? Y cuando se aprovechan de cosas que supuestamente le dan miedo al pueblo para atemorizarlo a que no siga a su oponente político. Entonces, las campañas, pero ¿sabe qué es lo más trágico? Que esas campañas son carísimas. Y bueno, no tengo que decir quiénes son beneficiados ampliamente con las campañas políticas, porque se pagan en publicidad millones de millones. Y ahí es donde la gente dice de dónde salen esos millones, ¿verdad? Y ahí es donde salen los compromisos políticos. Claro. Entonces, aún en ese sentido no hay ética en los anuncios, porque esos anuncios son financiados por alguien, y ese alguien va a pasar la cuenta después. Claro. Entonces realmente se han dado casos, nuevamente, de ciertos políticos que tienen ética en otros países, y creo que acá tenemos unos pocos, en donde sus campañas se han basado en apoyos de gente que de veras quiere apoyarlos y que son sus seguidores, pero no entregan su alma a ciertas corporaciones o ciertas fuerzas detrás de bambalinas para sus campañas, pero eso lo hace muy difícil. Claro. Es una lucha muy desigual. Pues, entonces lo que hablábamos, una lucha desigual. Claro. Ahora, mire cómo se distorsiona el hecho de facultar a los partidos para que cautiven, para que busquen simpatizantes con sus propuestas, como lo dice la ley, que en la introducción del programa la planteamos, a ponerle esa carga viciosa de inmoralidades y antivalores. Realmente nos parece que es sacarle provecho al lado negativo y, por así decirlo, degradado del ser humano. Hay algo aquí que le quiero preguntar. Una campaña política como tal es toda una orquestación científica, hay que decirlo, sí, porque son interdisciplinarias. Y se sabe que detrás de una campaña política altamente onerosa y muy intencionada hay un cerebro, hay alguien detrás. Sí. Y ahora mi pregunta puntual es, ese cerebro está pensando en el votante. Ahora, ¿qué nos hace suponer, por ejemplo, en la actual campaña y los partidos de mayor caudal, cómo pareciera que nos califican a nosotros como votantes cuando vemos ese cerebro orquestando ese diagrama agresivo? ¿Qué pareciera que tiene en mente ese cerebro publicitario? Bueno, mire, en primer lugar hay que decir que esa es una tendencia ahora global, a que existen por decir así, los managers o gerentes de campaña, los cerebros, como le llama usted, del mercadeo de los candidatos. Y usted sabe que el mercadeo puede ser no ético. Puede existir un mercadeo que se base en la mentira. Lo que a ellos les interesa es hacer las cosas creíbles, hacerlas agradables, meter cierta temática a la gente que pueda llegar para conseguir sus objetivos. Lo triste es que a esos cerebros, es lo que la Biblia llama como maquinadores de maldad, ¿verdad? No les interesa el bienestar de la población. Lo que le interesa es que el que le paga
Quede satisfecho. Quede satisfecho y que gane para Correcto. quedar él bien y después seguir. Y cobran ya sea que ganen o pierdan. Es parecido Claro. a los asesores de Así los es. equipos de fútbol. O como Sí. algunos abogados, ¿verdad? Exacto. Ujú. Si ganan o pierden, siempre ganan. Pero Exactamente. si su campaña fue exitosa, ganan Claro, el triple ganan y, entonces, y lo contratan en otro país, Correcto, otro sí. candidato. Y siempre los andan trayendo. Andan buscándolos, Sí. ¿verdad? Y entran como con bajo perfil, nunca se sabe Sí. dónde están, los nombres aparentemente se pero, desconocen. pero sabe que en su mayoría son gente con una ética muy baja. Sí, por supuesto. En realidad es gente que su meta es destruir la imagen del contrario, Ujú. elevar la imagen aunque sea una persona inmoral, el candidato, se lo la elevan. buscan cómo elevársela. Tienen sus estrategias de que a última hora sacan algún escándalo o algo que pudiera ser cierto o en su mayoría de veces puede ser falso, pero ya deja sembrada en la mente de la población, uy, no, esto. Entonces, tienen una serie de estrategias. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista nuevamente ético cristiano, uno tiene que estar muy alerta con todas esas imágenes, ¿verdad? Sí. Y es interesante que muchas veces en la historia ha habido candidatos que han tenido una ética elevada, pero no son los más populares porque dicen la verdad. Ujú. Porque no están utilizando ni manipulando el mercadeo. Ujú. Y yo siempre he dicho que yo anhelaría una campaña donde usted se imagina cuando le repiten lo mismo, todas las veces dice que van a mejorar la salud, que van a mejorar la educación, que van a mejorar la seguridad, que son inquietudes de que va a haber trabajo. Ujú. Que se va a terminar la pobreza. Pues van sí, a erradicar la pobreza. entonces realmente, y ahí es donde las limitaciones de nuestra población la dañan, porque una mente que puede razonar fríamente dice, este me está mintiendo, Ujú. porque realmente no puede ser que esto sea cierto. Ujú. Y hay campañas, me he dado cuenta, y no voy a mencionar, pero fíjese que hay candidatos que repiten el mismo eslogan repetidamente y ya están en el poder. Ujú. Y siguen ofreciendo, ¿verdad? Lo que no se está Lo cumpliendo. que no se está cumpliendo. Sí, Entonces, sí. entonces realmente, definitivamente hay detrás de eso. Y mire, yo quisiera mencionar, porque mucha gente también, y nosotros en otros ámbitos, como Red de Pastores, como Fraternidad Teológica, hemos condenado la manipulación de aspectos religiosos, y digo religiosos porque así lo entiende la población. Ujú. Para mí son elementos de la fe que son trastocados, que son muy preciados por las iglesias, pero que entonces son manipulados, ¿verdad? También la población cristiana es manipulada con pasajes que no han sido analizados exegéticamente ni con una buena interpretación, como es Romanos 13, que es el famoso. Todo el mundo llega, bueno, sí, pero las autoridades son puestas por Dios. Sí, pero hay estudiosos de la Biblia muy serios que han dicho, sí, es puesto, pero condicionalmente. Esas autoridades Dios las pone para que hagan el bien. Ahí en Romanos 3 dice que les da la espada para que castiguen al que hace mal y para que más bien estimulen al que hace el bien. Entonces, cuando nosotros oramos por esas autoridades, son para que las autoridades obren con bien. ¿Cómo Claro. puedo yo orar por una autoridad que está siendo opresiva, delincuencial, etcétera? No se puede, ¿verdad? Claro. Y mire lo que dice en Oseas 8:4, que a veces los pueblos pueden, y dice, establecen reyes que yo no apruebo Ujú. y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Ujú. Entonces, aún en las campañas,
y eso queremos descalificarlo, queremos exhortar fuertemente, se ha estado usando elementos de tipo religioso. Y es porque tienen en mente un sector. ¿Verdad? Claro, Entonces le apuntan a ese es eso. el mercadeo. Que ese sí, Mire, hace 40 Sí. años, yo ya soy un evangélico antiguo, el pueblo evangélico ni se metía en política, así. Sí, le habían dicho que era diabólico. Bueno, Y que, pero a los políticos no les interesaba el pueblo evangélico. Es más, había persecución en ese tiempo todavía. ¿Por qué? Porque éramos minoría. claro. Pero cuando de repente hay un explosivo crecimiento de la iglesia evangélica, ya por los años 80 y sigue creciendo, los políticos ponen preocupados Sí, y son empiezan... más de 2 millones. Y entonces empiezan Sí. a buscar mercadeo en la población evangélica. Y debo decir que hay mucha ingenuidad, mucha ignorancia en el pueblo evangélico y a veces una mala teología también. Entonces realmente cuando empiezan a surgir esas manipulaciones, es que nosotros hicimos hace poco un comunicado condenando el uso inadecuado de esos elementos de fe. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí sí que se aplicaría lo que Jesús dijo cuando se quería lapidar a la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y mire, yo puedo ver que en todos los políticos hay posiciones que yo no comparto. Es decir, uno tiene que poner como el cernidor, pues, hay cosas que sí, cosas que no, etc. Pero cuando alguien se atribuye de que yo sí soy el que represento al cristianismo, no hay ninguno que represente al cristianismo. No. Es más, posiciones que determinados políticos están condenando, y yo estoy seguro que dentro de ellos mismos hay prácticas como esas. Entonces no es ético. Sí. Entonces ellos más bien deberían reprimirse de usar esa... Abstenerse. Abstenerse. Sí, sí. Y cosa que no lo van a hacer. No. Ahora, ya estamos aproximándonos al final del programa y nos quedan algunos temas así muy importantes. Al final, cuando queda al descubierto este rostro manchado por la inmoralidad, en algo que no debería, y especialmente las campañas políticas, y cuando la misma ley penaliza y dice no deberían faltar a la moral y a la ética las campañas. Entonces, ahora hablando desde nuestra perspectiva cristiana, como líderes de fe, y las personas, muchos hermanos en Cristo que nos siguen aquí, ¿cuál debería ser el juicio moral que deberíamos tener ante esta desproporcionada carga de inmoralidad en las campañas políticas que nos tienen inundados? ¿Qué deberíamos decir desde nuestra perspectiva de fe? Yo creo que ya llegamos al punto de no decir, sino qué vamos a hacer, en primer lugar. ¿Por qué? Y por eso nosotros estamos impulsando fuertemente una educación ciudadana en las iglesias. Porque estos políticos corruptos, varios de ellos, miren, ahora que la población evangélica ha crecido la corrupción también. Eso quiere decir que varios de esos políticos corruptos pasaron por una iglesia. Pero ¿qué sucede? Que nuestras iglesias no están preparadas para aconsejar, ni conocen cómo funciona la política, ni buscan en la palabra tantos elementos que nos dan guianza en ese aspecto. Fíjese que yo diría que quien lo dijo claramente, por supuesto, fue el Dios hecho hombre, el Emmanuel, Jesucristo, que cuando había pleito por el poder, él le dijo, entre ustedes no será así. Porque él desenmascara que los que se consideran jefes de las naciones, oiga bien, se consideran, ¿verdad? Oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad, eso lo dijo Dios mismo. Pero entre nosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y pone el ejemplo supremo, porque el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Necesitamos gente que sirva.
necesitamos gente que se forme políticamente en el buen sentido del término, que pueda luchar por mejorías en condiciones de organización, de cooperativas, de educación, de salud. La iglesia lo ha hecho a través de los años, gracias a Dios hay iglesias que han trabajado en ese sentido, pero también tiene que hacerlo orientado a la erradicación de la pobreza. Nosotros no podemos solo sentir lástima, sino ser compasivos como Jesús. Y se ha dicho que la diferencia de la lástima es que usted ve el problema, llora y se conmueve, pero la compasión es pasar de la lástima al hecho, a la ¿verdad? acción. Como Jesús lo mencionó. Correcto. Con el samaritano. Correcto. O sea que sí tenemos un deber. Claro. Tenemos un deber de reaccionar, Claro. observar, reaccionar y actuar. Yo diría Así es, esos tres así es, puntos así claves es, para claro. ante esta situación en la que estamos viviendo. Y deberíamos decir también que las campañas políticas, en efecto, por un lado, está bien que existan, porque es una manera de orientar y darle al ciudadano las opciones que debería elegir, pero como ya lo hemos subrayado aquí, si ya se interponen esos valores inmorales, antiéticos, entonces ya no podríamos aplaudir, ya no podríamos celebrar eso. Finalmente, ¿qué debería observar el votante previo a ejercer su sufragio responsablemente? Y refirámonos a una buena parte del público cristiano, gente cristiana, ¿qué debería observar para que sirva eso como como develar y ver la realidad tal cual es, pero desde la perspectiva de nuestra fe y de nuestra responsabilidad cristiana? ¿Qué debería observar el votante en estas campañas y que le permitan decidir sabia y responsablemente por quién votar? Bueno, mi respuesta va a ser un poco descarnada, porque volveremos al principio. Lamentablemente nuestro pueblo no tiene las condiciones para en gran medida discernir, y le voy a decir por qué. Si la mayoría de la población está en condiciones infrahumanas, ¿cómo va a poder esa gente pensar fríamente, razonar, si no ha podido ser educada? Entonces ve una imagen y lo que le llamará la atención es la cara, o el color, o la música, o eso. Pero lo correcto, y esto entonces voy a tener que decirlo así fríamente, este consejo es para lo que llamarían, esto es para la burguesía hondureña, para nosotros, la clase media, que somos los que podemos en cierta medida discernir, aunque muchos de la clase media no disciernen. Pero ¿cuál sería? Bueno, hacer un análisis de los diferentes candidatos en cuanto a su trayectoria personal, su trayectoria profesional, su trayectoria, si es que ha estado en el gobierno o en alguna vez en un cargo, su trayectoria de funcionario público, pero con una marca ética. Si hablamos como cristianos, sí, dentro de los criterios bíblicos de nuestros valores, esa persona reúne las condiciones. Pero también se puede hacer juicio aún de partidos. Este partido ha sido ético en su manera de actuar. Hay partidos que han gobernado. Entonces uno puede analizar, ¿ha habido ética en la forma de gobernar? Etcétera. Entonces, uno tiene que analizar de una manera, y como le digo, lamentablemente, creo que es un 20% de la población que puede hacer ese ejercicio. Lamentablemente. Entonces, ¿qué nos queda a las iglesias? Orar. Orar porque creemos en un Dios todopoderoso que puede actuar aún con todas las limitaciones y que al final de cuentas la decisión sea la más sabia para la población. Sí, pero bien. yo lo miro a largo plazo. Sí. Yo creo que hay mucho camino que recorrer para mejorar esa situación aún electoral. Muy bien.
Doctor, hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente ha sido un tema muy interesante, muy rico. Aprecio mucho todos sus aportes que le hemos dejado a nuestro público. Estimados amigos, para terminar, debo decirles que ya el Señor Jesús en Lucas 6:45 lo había dicho. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una campaña viciada de violencia, de mentiras, de demagogia, no son buenos tesoros. Juzgue usted. Ahí está lo enseñado por la palabra de Dios. Entre tanto, nuestro agradecimiento al doctor Enrique Martínez Reina por habernos acompañado en este su programa Punto Analítico. Será hasta la próxima. Sigan, amigos, siempre con nosotros, viernes a viernes aquí por este medio. Así que muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo. Le esperamos en el próximo de la serie, aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.